Hola a todos y todas, bienvenidos al tercer encuentro de Herederos de la Letra. Este es el último sábado, después veremos cómo seguimos, pero bueno, vamos a arrancar rapidito porque somos muchos. Le voy a dar la palabra a Joa, que va a presentar a nuestro querido Miguel, y arrancamos, si les parece. Bien, hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana, integrante de Leyenda Type, y les voy a presentar al moderador que nos acompaña el día de hoy, Miguel Catopois. Miguel es diseñador gráfico especializado en tipografía y diseño editorial, profesor del taller de práctica profesional de la maestría en diseño de medios editoriales analógicos y digitales, profesor adjunto de la maestría en diseño de tipografía de la FADU UBA, profesor titular concursado de tipografía 2 y 3 de la UCES, Ciudad de Buenos Aires, y fue profesor de tipografía del programa de posgrado de actualización profesional en diseño gráfico y comunicación visual de la USAM, autor de La letra y el mito, publicado por Wolkowitz Editores, Buenos Aires 2020, Tipometría, las medidas en diseño gráfico, publicado por la editorial Camp Graphic Valencia en 2014, y participó de los siguientes libros: Tipografía Latinoamericana, 2013, Tipo elige tipo, 17 tipógrafos nos enseñan a elegir tipografías, en 2011, y Artificium, nuevos escenarios en la comunicación y el diseño editorial, en 2007. Es editor de la revista Acción, escribe artículos para publicaciones especializadas, recibió varios reconocimientos por su trabajo, entre ellos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y en 2003 desarrolló el proyecto tipográfico Centuria. Es convocado regularmente como jurado de concursos profesionales y docentes, jurado argentino en la Bienal de Tipografía Tipos Latinos 2014, representante argentino de la ATIPI entre 2007 y 2011, y colaborador permanente de la Bienal Latinoamericana de Tipografía Tipos Latinos. Miembro fundador de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires y organizador de los encuentros de educación tipográfica. Muchas gracias. Miguel, te cedo la palabra y gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias Joana por la presentación. Un placer estar nuevamente en esta tercera jornada, como decía Andy, de Herederos de la Letra, que tiene que ver con educación tipográfica y patrimonio, el eje de hoy. Y vamos a pasar al primer bloque, vamos a tener dos bloques hoy. El primer bloque que está destinado a exponer proyectos jóvenes y un segundo bloque destinado a cátedras y patrimonio. En este primer bloque nos van a acompañar tres expositores. El primero de ellos, paso a presentarlo, es Rama Núñez, que es diseñador gráfico y tipográfico, artista de letras, nació en Corrientes, Argentina, es docente en FAU UNE y cursó la maestría en tipografía en la Universidad de Buenos Aires entre 2021 y 2023. En ese marco diseñó Paraguaria, que es una tipografía inspirada en tipos clásicos venecianos en mezcla con rasgos caligráficos de manuscritos jesuíticos guaraníes del 1700. Trabaja en caligrafía, lettering y tipografía, especialmente vinculado a la lengua y la cultura del litoral argentino. Entonces te damos la palabra, Rama, bienvenido. Vas a hablarnos de Paraguaria, que es una tipografía desde y para el guaraní. Brevemente lo comento, es un sistema tipográfico diseñado en el marco de la maestría, de la maestría en tipografía por la Universidad de Buenos Aires. Y como decíamos, está inspirado en tipos venecianos del 1500 en mezcla con rasgos caligráficos de manuscritos jesuíticos guaraníes del 1700. Se rescatan estructuras, proporciones y aspectos clásicos que funcionan de base y otros más arriesgados propios del movimiento barroco jesuítico guaraní, que tuvo lugar en la provincia misionera del Paraguay. Todo esto desde una interpretación contemporánea y situada en el litoral argentino. Es una fuente que recupera formas de origen de la escritura guaraní y la potencia a través de las posibilidades tecnológicas actuales para su representación digital. Bueno, bienvenido, Rama. Placer. Bueno, Miguel, muchas gracias por la presentación. Gracias también al equipo de Leyenda por la invitación. Realmente, nada, es un gusto y un honor compartir con colegas y bueno, con la comunidad
tipográfica, realmente estoy contento. Paso a compartir, ustedes me confirman si se ve la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, em, Miguel un poco me ahorró la introducción, pero repasando, Paraguaria surge dentro del marco de la maestría en tipografía, la última edición que fue desde el 21 al 23. Y es una tipografía, es un sistema tipográfico que intenta dar soporte a la lengua guaraní, en primer lugar, aunque claro, también soporta lenguas latinas porque el alfabeto está construido en base a ese sistema de signos. Seguramente saben, pero un poco la historia de la mayoría de las lenguas originarias sudamericanas, de su forma escrita, recuperan los signos latinos por una injerencia de jesuitas, franciscanos, jesuitas sobre todo, que traen la imprenta de Europa a estos lares y la manera de representar esos fonemas nuevos para esta gente, ¿no? Era precisamente ir dotándole de las vocales, de las consonantes, de los signos de puntuación, los signos diacríticos para poder representar esas particularidades de la lengua. Bueno, en ese marco, eh, Paraguaria lo que hace es un poco abordarse desde dos ejes. El primer eje es un eje técnico, ahora un poquito más adelante voy a mencionar a qué me refiero, y el otro eje es el formal. Con formal me refiero a que si bien la fuente no es un facímil, es decir, no es una interpretación, digamos, fiel a las formas de referencia, sí recupera o intenta recuperar algunos gestos, algunos rasgos propios de el movimiento de escritura de esa época. Hago un pequeño paréntesis dentro de la maestría, digamos, este es el trabajo final. La idea es producir a través de un proyecto tipográfico un artefacto, en este caso es una fuente, es un software. Hoy día la tipografía vive y habita en el entorno digital. eh, de manera general, pueden haber proyectos de otra naturaleza, pero en ese marco el proyecto es un software, ¿no? Es un soporte digital. Y en paralelo hay una tesis que trata de argumentar ese proyecto en términos de decisiones, de propuesta, etcétera. Entonces, Paraguaria al momento es un producto académico. Todo lo que yo les estoy mostrando y lo que les voy a mostrar tiene que ver con ese trabajo. Si bien yo estoy en tratativas de poder pasarlo a una etapa comercial, digamos, de distribución más profesional, pero lo que les muestro es ese estado beta, si se quiere, o que puede llegar a tener algunas cosas a mejorar seguramente. Entonces, voy a ir pivoteando entre lo que es el proyecto tipográfico y algunos aspectos de la tesis que está en curso también y que pretendo defenderla en breve. Las referencias de Paraguaria tienen que ver con la escritura manual de jesuitas y de guaraníes que fueron alfabetizados y que podían de a poco ir reproduciendo ese sistema de escritura que en un principio tenía nada más que ver con algunas lógicas más heredadas. A medida que avanza el tiempo, la gramática va evolucionando también y con ello sus reglas y sus maneras. Entonces, Paraguaria intenta dar soporte a la escritura digital actual en base a la gramática actual y un poco entre muchas comillas, novedad o la propuesta también abarca la escritura antigua del guaraní. Entonces,
se piensa en un usuario, una posible organización o proyecto que quiera escribir en ambos estadios de la lengua, ¿no? De hecho, trabajo con un equipo de investigación de Francia que ellos recuperan escritos guaraníes de esa época jesuítica, estoy hablando del aproximadamente 1700, ¿no? 60, que es el apogeo, digamos, donde convive manuscrito, donde convive tipografía en libros de imprenta y donde también se hablaba. Entonces, un poco por eso también es el momento que yo elijo para recuperar algunos rasgos. El proyecto entonces yo acá a la izquierda de la pantalla ustedes pueden ver es un manuscrito, digamos, es un texto escrito por una persona guaraní. Quiero decir también con esto que en términos políticos, diseñar un proyecto tipográfico de alguna u otra manera, de acuerdo a la distribución también, que ese es otro aspecto que se aborda un poco más adelante, pero un poco facilita la escritura y populariza o democratiza el acceso y la posibilidad de que una lengua pueda vivir y habitar las lógicas actuales de comunicación. Entonces también detrás de esto hay una búsqueda, una intención de poner en acceso la escritura a quien desee, ¿no? Y un poco en esa época pasaba lo mismo, es decir, no es novedad que es un privilegio poder escribir, poder hablar, estar alfabetizado también, entre muchas comillas, eso genera grietas y genera, dicho académicamente, quién es más burro y quién no. Entonces, la idea también con este proyecto es un poco hacer horizontal ese aspecto de la comunicación. El proyecto tiene una búsqueda manual en primeros estadios, eso después se va digitalizando, se va viendo. Como decía también Miguel en la presentación, la estrategia para que esto realmente, desde mi punto de vista, pueda funcionar fue recuperar algunos rasgos de la tipografía clásica veneciana. Miré mucho Jenson, un poco de esa tipografía pura y dura o un poco más clásica y que sirve un poco de estructura para poder y permitir las licencias del movimiento barroco jesuítico guaraní, que también aprovecho para decir, es un término que se aplica en el arte, en la arquitectura, no necesariamente en la caligrafía. Yo un poco también en la tesis trato eh, de pedir prestado ese término y ponerlo a modo de propuesta para poder situar esta forma, esta manera en ese lugar, en esa época, de escribir. Yo solo seleccioné un par de manuscritos, pero claramente hay una búsqueda ¿no? que refiere al barroco desde lo ornamental, si se quiere, como primera medida, la tinta, cómo se comporta, una búsqueda por la ornamentación. Y lo interesante es que, como pasa y suele pasar en distintas expresiones de esta coyuntura o esta mezcla o este sincretismo entre culturas europeas y nativas, surgen otras formas. No son réplicas, sino que hay como una adaptación. Eso también pasa en la música. Digo, para quienes estén en tema, la música jesuítica es algo notable, ¿no? Cómo los jesuitas enseñaron instrumentos, enseñaron a cantar y el resultado es totalmente diferente al que pudo convivir en esa época en Europa. Eso un poco a modo de contexto. Estas son también un par de capturas de la tesis del proyecto más argumental y que, como les vengo contando, tienen que ver con la recuperación de algunos signos que hoy la gramática actual no contempla, eh, pero que hacen a la escritura del guaraní jesuítico antiguo. Y nada, tiene que ver con circunflejo, breve, breve invertido,
hay tilde, hay algunas particulares, hay cedilla también. Es decir, son todos diacríticos que se utilizaban en ese momento en la escritura tipográfica, y fueron recuperados para poder acentuar y darle particularidad a los nuevos fonemas que los jesuitas iban detectando o iban tratando de construir, ¿no? Desde el punto de vista escrito. Hoy la gramática guaraní es muy diferente, eh, y el tema no está tanto en qué signos y cuáles desaparecieron, sino de manera transversal, tanto el antiguo como el actual, cuáles tienen vida digital y cuáles no. Es decir, cuáles están en Unicode y cuáles no. Entonces también hay un trabajo desde el proyecto de poder dar respuesta desde la tecnología OpenType a aquellos signos que no forman parte del sistema Unicode, ¿no? El sistema Unicode es el que un poco da soporte a, a ver, es un poco lo que pasa también en otras lenguas nativas, habilita o no la posibilidad de escribir digitalmente algo. Entonces ahí también hay un problema, excede a mi voluntad, pero desde la programación y desde el diseño tipográfico digital sí hay un espacio de posibilidades, hay un espacio de vacancia para poder resolver esos tipos de aspectos técnicos. Este es el sistema tipográfico que había propuesto en la maestría, que era un poco ambicioso. Abordaba una versión para texto, otra display, cada una con sus itálicas, y además una de ancho fijo para textos paratextuales. Bueno, hoy me enfoqué para esta etapa de proyección comercial profesional solamente en la display, es decir, acoté, porque también entiendo que Paraguaria se enfoca en estos rasgos barrocos y que tienen más que ver con la posibilidad de tener algunas licencias visuales, ¿no? Por eso también yo hablo de tipografía contemporánea, y con eso me refiero a la tipografía más como forma que pone un poco en crisis la legibilidad por momentos. Entonces va más por ese camino, y con esto de la estructura clásica, tratar de no flayarla tanto. Em, entonces un poco le estoy mostrando el sistema, tiene por supuesto también un pequeño set de mayúsculas itálicas ornamentales. Bueno, acá se puede ir viendo cómo el gesto caracteriza al sistema. Acá hay algunas puestas en uso del proyecto. Acá sí funcionaban display y texto. La de texto tiene más problemas que la display. Tiene un poquito menos de amor, pero bueno, sí me sirvió para aprender mucho, y lo desafiante que también es hacer una tipografía para texto, y también entender con eso por qué hoy la tendencia va hacia tipografías display. También tiene que ver con lógicas de producción, son más rápidas de producir, no porque tengan menos cuidado, sino porque permiten más, sí, la palabra que me sale es licencias. La tipografía para texto tiene otro nivel de complejidad mayor. Em, entonces la propuesta es esta, es una tipografía que también por momentos puede hablar de manera más clásica y por momentos de manera más lúdica o un poquito más jugada. Em, a mí lo que me llamó la atención también del proyecto, y seguramente a ustedes que diseñan les puede pasar lo mismo, siempre pongo por ahí el ejemplo en lo industrial, de la diferencia a veces que hay entre lo que uno proyecta y lo que sucede cuando el artefacto está en la vida, ¿no? Con usuarios reales. Uno diseña una silla pensando una función, que alguien se siente, que apoye el traste ahí,
y de repente la silla empieza a ser de perchero, empieza a ser de escalera, ¿no? Una cosa es la función y otra cosa es el uso. Entonces, nada, recuperé un par de usos de la tipografía también como para ver esto y reflexionar al respecto. Yo estoy iniciándome en la vida profesional tipográfica y bueno, está bueno también tener en cuenta eso. Este es un proyecto donde la tipografía vino a acompañar una serie de ilustraciones que daban homenaje a Marcelo Canevari, falleció, es un ilustrador muy importante fue y bueno, es una marca, Revolver es una marca de Buenos Aires de ropa y hizo un homenaje hacia él y eligieron Paraguaria para acompañar esas ilustraciones porque las ilustraciones hablaban justamente de las cataratas, del entorno de la selva misionera, que bueno, tenía muchísimo que ver con el proyecto tipográfico. Entonces fue un proyecto que me sirvió a mí también para ponerla en uso y poder testear nada, cómo la fuente podía vivir en un entorno en el que fue pensado un poco, ¿no? Em, y además tengo otro ejemplo que no fue pensado, me llamó poderosamente la atención el entorno, pero bienvenido sea porque eso también habilita, digo, dentro de cualquier proceso de diseño, también a resultados no esperados y eso genera o permite obtener datos que un poco retroalimentan el proyecto y uno desde el lugar de director o de ejecutor del caso puede tomar como referencia o no dar lugar, ¿no? Bueno, este es el caso de Mariano Melino, es un músico que hace electrónica y bueno, también me encontré con el proyecto viviendo en uno de sus temas, en otro mundo, mucho más ajeno a lo que tenía en mente, pero bueno, me llamó la atención esto de función y uso eh, como para compartir. No mucho más de Paraguaria. Siento que es un proyecto que tiene todavía mucho para dar y para estar en condiciones de salir a la distribución profesional, pero bueno, creo que puede servir para compartir la experiencia acá en este espacio. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Excelente, Rama, interesantísimo el proyecto. Bueno, está abierto en YouTube el canal, digamos, para volcar preguntas o comentarios que quieran hacer. Acá hay algunos. Súper valioso el proyecto, totalmente de acuerdo con respecto a ser horizontal en la comunicación. Hermosa, totalmente de acuerdo, me encanta. Hermosa esa E mayúscula. ¿eh? Bueno, algunos de los comentarios que surgieron. Gracias. Eh, Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, bueno, quizá después puedan ir surgiendo y te las trasladamos también. Perfecto. Bueno, excelente, Rama. Vamos a Gracias, pasar. Miguel. Acá tenemos más, ¿eh? Muy bueno, Rama. Súper interesante, impresionante cómo en la itálica se puede percibir la fluidez de la pluma. Gracias. Y bueno, interesante también esta mixtura entre el mundo barroco bueno, lo jesuítico guaraní, ¿no? Esa combinación que bien vos decías recién, que querés verla en uso, digamos, en un contexto más local del litoral y que, bueno, tiene una potencia impresionante. Bueno, gracias, Miguel. Por favor, muy bueno, tremendo proyecto y conecta mucho con el idioma. Bueno, genial. Vamos a pasar entonces a nuestro segundo expositor, que es Joaquín Cardelli. Paso a presentarte, Joaquín. Bueno, Joaquín es diseñador gráfico formado en la Universidad de Buenos Aires.
donde también se desempeñó como ayudante en la carrera de diseño. Es especialista en diseño comunicacional y maestrando en la misma área. Centra su práctica en la exploración de cómo los lenguajes visuales transmiten sentidos más allá de lo evidente. Desde su estudio Bruma, trabaja en proyectos de identidad, muralismo, ilustración, tipografía y gráfica aplicada a música y cine. Fascinado por las letras y su poder de comunicar historias, en 2021 diseñó Colonia del Sacramento, una tipografía construida a partir de un registro fotográfico de mosaicos pintados en esa ciudad. Y este es el proyecto del cual nos va a hablar Joaquín, Colonia del Sacramento, diseño e identidad a través de la tipografía, que es un proyecto tipográfico que surge de la investigación y análisis de los mosaicos pintados de Colonia del Sacramento en Uruguay. La fuente tipográfica, diseñada con base en un archivo fotográfico del lugar, explora la relación entre la letra hecha a mano, las formas caligráficas y la identidad visual de estos elementos coloniales. Bueno, bienvenido, Joaquín. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla, que me está analizando. Creo que ahí estamos. ¿Se ve, verdad? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, hola a todo el mundo. Y gracias a la gente de Leyenda y a todas las personas que han expuesto en estas charlas, en las que quedan, y que ha sido para mí súper enriquecedor y realmente un honor estar acá y ser parte, la verdad que es algo espectacular. Bueno, nada, un poco ya hemos presentado, pero yo lo que iba a hablar, bueno, en este caso de Colonia de Sacramento, yo realmente no me dedico específicamente a la tipografía, pero bueno, soy diseñador gráfico y me interesó mucho este universo. Voy a empezar por el inicio. Yo en 2021 fui un fin de semana largo a Colonia del Sacramento a pasear. Es algo bastante común para los que no son de acá de Capital, para irse un fin de largo, tomarse un buquebús e irse a Colonia. Yo no soy de Capital, pero ya hace muchos años, desde que vine a estudiar a la universidad, que viajo, que estoy acá y vivo acá hace ya 10 años más o menos. Y bueno, un fin de largo aproveché y me hice una escapada y, y bueno, conocí ese espacio, ¿no? Colonia es un lugar particularmente que es una ciudad pequeña al sur de Uruguay, que está bastante cercana a Buenos Aires, esto que decíamos, y fue un territorio de disputa entre españoles y portugueses durante más de un siglo, ¿no? Después los portugueses la fundan en 1680 y fue pasando de manos portuguesas a españolas hasta que fue parte de la soberanía uruguaya, ¿no? En 1828. Si bien no voy a profundizar demasiado en esta cuestión histórica, está bueno entender esto para saber más o menos desde dónde viene toda la gráfica que vamos a ver o de dónde surge. A mí es algo que particularmente yo no lo sabía antes de ir y me llamó particularmente la atención porque son cosas que se van viendo cuando uno camina en las calles, ¿no? Este soy yo caminando en Colonia. eh, y me encontraba con todas estas cuestiones, ¿no? De los mosaicos pintados, mosaicos blancos pintados en azul particularmente, así como está ese, encontraba este, ¿no? Que marcaba las esquinas o lugares medio hitos en la ciudad, y se trataba de eso, ¿no? Como por ejemplo encontramos una esquina, la esquina de Porota, que tal vez lo había escrito Porota, y de repente la jefatura de policía de Colonia, que también tenía un mosaico pintado en otro formato, con otra letra, un centro cultural, ¿no? Hay un mapa que había sido pintado hacía poco tiempo, me parece, con un mapa de Colonia en 1762. Eh, Otro tipo de pintura que fui encontrando, no realmente yo fui haciendo una selección, que es la que les voy a mostrar ahora, pero yo fui sacando fotos de todo lo que iba viendo, de todo lo que me llamaba la atención y que marcaba un poco la cuestión identitaria de la ciudad. Me pareció que esto también lo era. Bueno, de repente encontramos, ¿no? Estos mismos carteles en una plazuela.
la casa de Jorge Páez Vilaró. Esta particularmente, por ejemplo, es una puerta en la que encontramos la numeración de la casa en dos tipos de dibujo diferente, ¿no? Uno más reglado y otro más, y uno hecho más a mano, y una serie de mosaicos, eh, que después podemos encontrar, por ejemplo, este pomo de esta puerta. Eh, Después, bueno, iba viendo negocios que se vendían algunas de estos mosaicos para poder utilizar en las casas, para poder poner los números en las casas, en los negocios, en donde sea, con ciertos souvenirs o vasijas, cosas pintadas, era algo muy clásico, eh, que muchas veces, bueno, acá se ve puesto en marcha, ¿no? En una casa, pero de repente nos empezamos a encontrar con números así, también pintados a mano. Muchas veces algunos están pintados, algunos están firmados, por este taller Chape, por ejemplo, pero hay varios. Eh, y todos tienen alguna diferencia, alguna similitud entre sí. A mí lo que me fue llamando mucho la atención esto, y fui sacando fotos, realmente en ese momento yo estuve poco tiempo, estuve un par de noches, no fue algo que, que me puse a investigar en ese momento en profundidad o fui seleccionando demasiado, simplemente fui y haciendo un catálogo o archivo de todo lo que iba viendo para después ver en mi casa, ¿no? Fui encontrando, por ejemplo, después seleccionando los números y encontrando, ¿no? Todas estas diferencias que hay entre sí, ¿no? Cómo empiezan a dibujar todos de forma diferente, pero a la vez empiezan a formar parte todos de un mismo sistema que es súper amplio, ¿no? Que tiene un montón de variables y me parece algo espectacular. Lo mismo con las letras, ¿no? Y cómo conviven a veces, ¿no? Con cuestiones más de molde, más de gráfica. De repente, bueno, empiezo a ver que todas estos mosaicos particulares, que eran los que más se repetían, los que más normalizados parecían a priori, que eran cuando serían el 3x2 con el marco y el texto, que parece una casa, una calle, una plaza, algún espacio en particular. Y bueno, y a partir de ahí, cómo esto se abre, ¿no? De repente la calle de los suspiros, que en este restaurante, por ejemplo, había un cartel que tenía una impresión de la calle de los suspiros, o un souvenir acá abajo que además se le agrega, ¿no? El texto este de Uruguay, Patrimonio de la Humanidad, y un dibujo de un farol que es bastante clásico también del lugar, es bastante significativo, que acá se ve, justo salió recortado. Y lo mismo después empiezo a ver que, así como vamos a estos souvenirs, que en este caso, por ejemplo, está deformado y pasa a ser un cuadrado en vez de ser un rectángulo, pero se sigue reconociendo, ¿no? Y empezamos a ver un montón de otros souvenirs, imanes de heladera, etcétera, que, que también buscan, bueno, representar a Colonia y en muchos casos se empiezan a abrir muchísimo el sistema, pero me llama mucho la atención porque igualmente sigue funcionando, indudablemente, porque la gente los compra y les gusta. Eso quiere decir que sienten la representación que tiene o cómo estos objetos representan a Colonia, ¿no? Digo, pasamos de tener una tipografía dibujada, buscando más desde el lado más romance, a script o cosas por el estilo, y saliendo de la figura del cuadrilátero, sino también, bueno, yendo al mosaico, o los mosaicos con más colores, o otras figuras que son orgánicas, que nada tienen que ver con esto, pero igualmente funcionan al parecer, y eso me gustó muchísimo, ¿no? Lo mismo acá también con estos souvenirs. Que bueno, después si uno empieza a investigar, he buscado y algunos talleres también se dedican exclusivamente a la cerámica y a las pinturas de este estilo, y es algo muy clásico de ahí, muy, muy, muy importante. Bueno, yo lo que fui haciendo, después llegué a mi departamento en Buenos Aires y empecé a organizar un poco más, a recortar las letras por separado y ver cuáles tenía, cuáles no tenía. Realmente no tenía un norte muy, muy claro en ese entonces. Tampoco quiere decir que hoy que lo haya terminado o parcialmente lo tenga, pero bueno, empecé a ver, ¿no? cómo dibujan la A de diferentes maneras, empecé letra por letra en orden alfabético a seleccionarlas. Me di cuenta que faltaban algunas
Y bueno, lo mismo hice después con los números, ¿no? Eh, Después, lo que fui encontrando es que, bueno, que de repente yo fui investigando, fui sacando varias A, por ejemplo, acá estoy mostrando estas, pero había más. Eh, y las fui calcando como para estudiarlas un poco, para entender cómo funcionaban, qué era lo que pasaba con ellas. Digo, era algo muy particular, a mí me llamaba mucho la atención particularmente, por ejemplo, que yo tenía una A de este estilo y después tenía otra que estaba despejada y seguían funcionando, y era algo que a mí realmente que siempre me llamó muchísimo la atención desde el lado del diseño, la cuestión del diseño identitario, me gustó muchísimo. Y pensar también cómo es que estas personas a la hora de dibujar una A, piensan en cuál sería la A ideal que ellos tienen en mente a la hora de hacerla, ¿no? Como, si bien tenemos en el mundo de las apariencias la A que hay, la que es, la que está pintada en el mosaico, bueno, ¿cuál es la A que ellos tienen en mente para pensar en esto? Realmente no sé si hay una respuesta para eso, yo no la tengo por lo menos, eh, pero bueno, me pareció una pregunta, fue una pregunta que se me dio al principio, ¿no? Después, claramente yo cuando dije quiero hacer algo con esto, eh, me di cuenta que en realidad tendría que trabajar en un sistema más parecido a este, no pensar tanto en la A ideal, sino pensar en un sistema de semiosis infinita, como lo que planteaba Peirce, en el que, por ejemplo, yo selecciono un montón de A's y las empiezo a ordenar y empiezo a ver ciertas características, y yo voy a trabajar, yo o quien sea, cada persona que dibuje una A dentro de este universo va a ocupar un eslabón diferente en este sistema, que eso es lo que me parece maravilloso de este mundo, ¿no? Y que cada eslabón puede ocupar un espacio siempre y cuando se siente identificado con este sistema. Eh, lo único, bueno, que yo busqué hacer es hacer una fuente que sea utilizable digitalmente y que pertenezca a este sistema. En ningún momento busqué calcar o crear un archivo de las letras dibujadas, ¿no? Claramente esto no es un proyecto terminado, no porque no lo vaya a continuar yo, o tal vez sí, sino porque es la génesis misma de este sistema, ¿no? Que cada quien, digo yo, cualquier persona puede ir y crear su propia fuente o dibujar su propia letra en un mosaico y ser parte de este sistema. Y eso es lo que me parece fantástico. Eh, entonces, bueno, fui haciendo este proceso que contaba antes con muchísimas letras. Estas son algunas de las que fui encontrando. Y bueno, yo lo que me propuse fue crear algo en donde yo pueda pensar cómo esta tipografía o esta letra se pueda representar y explicar fácilmente, ¿no? Como decir, bueno, yo si bien como es una letra que se reproduce muchas veces, que toda la gente lo hace en unos mosaicos, bueno, decir, bueno, yo puedo agarrar un pincel con una condición que, por ejemplo, tenga un 20% o un lado sea de un quinto del otro, ¿no? Pensando en los finos y los gruesos de la letra. Y a partir de ahí empezar a construir algo, digo, sin demasiadas variables y hacer una letra que desde ahí también sea identificable. Después también empecé a ver todas estas letras y a ver que había ciertas diferencias que eran eh, bastante importantes. A mí me importaban a la hora de construir mi letra, ¿no? Que, por ejemplo, una línea media, que en este caso, bueno, acá en la X no encontré registros, pero digo, si yo puedo dividir la caja a la mitad y trabajar todas las tipografías en ese sistema, hago que también sea mucho más fácil para mí, por ejemplo, si mañana la quiero pintar en una pared o lo que sea, digo, yo tengo que hacer 3 líneas y a partir de ahí puedo empezar a dibujar la caja alta de esta fuente. Eh, no, por ejemplo, cómo empieza a funcionar ya en un macro si lo empezamos a ver. Y lo mismo, bueno, la A, en este caso, por el tema de los blancos, en vez de tener la línea al medio, dividimos en un cuarto la parte de abajo y nos quedamos solamente con tres, y ahí tenemos un blanco de letra que funciona mejor, ¿no? Esa es más o menos la idea
con la que yo empecé a trabajar. Realmente la letra fue cambiando mucho con el tiempo, perdón, y fui mutando mucho mis ideas y mi noción sobre esta letra, ¿no? Eh, Después, a partir de acá, yo empecé a crearla y empecé a trabajar y a generar ciertos parámetros en los que yo iba a trabajar en este universo tipográfico y llegué a conclusiones como estas, que eventualmente se fueron yendo a este universo una vez que lo fui vectorizando, ¿no? Y eventualmente tenía el primer alfabeto de esta tipografía, ¿no? Como de la A a la Z en mayúsculas, que fueron las letras que yo fui viendo. Lo mismo hice exactamente lo mismo con la cuestión de los números, eh, que no vale demasiado la pena de mostrarlo porque ya lo hemos visto, pero bueno, es el mismo trabajo, eso es lo que fui haciendo. Eh, bueno, si bien tenía resuelta una parte, había algo que me parecía súper identitario de este sistema, que eran los arreglos que se le iban haciendo a las ciertas letras, ¿no? Como esta, por ejemplo, la unión de la D, en caja baja en este caso, o los remates que tenía la A, pero de repente nos encontramos con otro mosaico que la D está en caja alta, la A no tiene remates, no tiene ese remate, por ejemplo, eh, y así. Eh, de repente esta abreviación de San José, que de repente en otro mosaico no aparecía. Entonces, bueno, pero también me encuentro con un remate nuevo en la R, ¿no? Entonces, bueno, fui trabajando eso desde este lado y fui armando este sistema, ¿no? Como uno las D, como uno la A, como uno la R, con otras letras, particularmente vocales, las abreviaciones como SAN, y fui haciendo un montón de, de recursos para llenar esta paleta. Me fui quedando con algunos, fui recortando, eh, y después fui haciendo las pruebas en texto, y hay algunos que me gustaron más, otros que me gustaron menos, y achiqué este sistema hasta acá, ¿verdad? Eh, entonces nos encontramos con estos cuatro mosaicos que veíamos antes, y de repente cómo los puedo llevar a este universo, ¿sí? Eh, y de repente con las abreviaciones se empezaría a ver así, y con las abreviaciones y con los recursos que le fuimos dando. Eh, Esa fue la idea principal. Y bueno, ya después hubo una cuestión que me llamó la atención. De todo el archivo que yo tenía, eh, que se acotó, bueno, como decíamos antes, se acotó particularmente a lo largo del viaje y a las fotos que fui sacando. eh, Encontré tres imágenes en las cuales se utilizaba la minúscula solamente. Eh, que fueron estos tres. Hay muchísimas, de los tres, hay una mezcla entre mayúsculas, perdón, entre imprenta, cursiva y demás. Entonces, lo que busqué fue crear un sistema único para llevar esto en mi fuente tipográfica, ¿no? Eh, Empecé a trabajar dándole a cada una a priori una versión en minúsculas, ¿sí? Marcando una nueva caja, la caja baja para estas letras, y la descendente ya la tenía desde la Q, pero bueno, fui trabajando desde acá, ¿no? Y cómo empezarían a trabajar estas letras por separado, y así en conjunto, ¿no? Todos juntos se empezaría a unir de esta forma. Eh, bueno, después me dediqué un poco a la serie de caracteres especiales. Yo particularmente lo que me llamaba la atención, quería ver si podía hacer alguna simplificación o alguna iconización de la bandera de Uruguay, para poder usarla cuando yo muestre esta tipografía, ¿no? Entonces dije, bueno, si yo los rayos son muy complejos cuando los llevo una sola tinta, entonces puedo empezar a trabajar algo de este estilo, ¿no? Y al quedarme solo con la estrella, puedo crear en este un signo, un asterisco, ¿no? Por ejemplo.
Así fue como fui recolectando algunos recursos que la fuente original no me daba o que yo quería usar porque me interesaba y quería tratar ese desafío, ¿no? Eh, y fui creando así algunos caracteres especiales y de repente vemos cómo empieza a trabajar todo este universo gráfico en conjunto. Eh, ya para ir terminando, bueno, lo que me fui pasando es que en algunos momentos yo quería usar la fuente tradicional, la que yo llamé tradicional, que era con estos ornamentos. Y en otros casos me parecía que era mejor utilizar esta versión clásica o classic, como la que llamé yo. Es otra decisión de la que hoy me arrepiento un poco, pero bueno, es un poco también el juego de esta tipografía, o para mí el juego que tiene este sistema, ¿no? Que es líquido muchas veces. De hecho, yo tal vez fui el primero de los primeros que buscó darle algún orden más rígido, que tampoco sé si fue una buena idea. Pero bueno, así creé dos fuentes eh, que, que- que se podían usar, ¿no? ¿Verdad? Que se pueden descargar, se pueden usar. Siempre que la veo igualmente, cuando fui inclusive, cuando fui armando esta presentación para hoy, eh, fui encontrando muchísimas cosas que quiero cambiar o que no me convencen del todo. Pero bueno, es un poco lo que les decía antes. El trabajo se trata de eso, particularmente en este caso. Y bueno, los trabajos de diseño nunca terminan, en realidad. Siempre me decía un profesor como que se abandonan, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hoy le voy a dar fin a esto, pero si no podemos seguir diseñando toda la vida, o Borges decía de que uno publica para no seguir editando borradores. De eso se trata. Y es lo lindo que tiene todo esto también. Bueno, y de repente algunas piezas, viendo el contexto, cómo funciona la fuente en distintos casos, distintos espacios que yo fui recolectando en las fotos, o distintos títulos, y los fui poniendo acá. Bueno, y esto fue Colonia del Sacramento. Acá recreé los carteles que fui haciendo, el GIF que les mostré antes, de todos los carteles en las fotos. Bueno, acá se ve en vector. Y nada, muchísimas gracias por todo. Muy bien, Joaquín. Rescate muy interesante de toda esta iconografía y el letrismo tan particular, ¿no? De Colonia. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, acá tenemos algunos comentarios. Me encanta el mapa con los nombres de esa tipografía. Hermosos esos azulejos. El recurso de la palabra D, donde la E está dentro de la D, es fabuloso. Me encantan los azulejos, tremendo. Increíble ese catálogo de letras. Muy interesante esa racionalización al construir la letra para que se pueda reproducir a mano. Qué inspirador ver todo el proceso, desde el relevamiento, el análisis, la digitalización, tremendo. Qué bellas las ligaduras, muy bellas la Q, la R, la K. Y después hay una pregunta para vos, Joaquín, si hay algún registro de quién creó este estilo. La verdad que no lo sé. Yo, un poco lo que les comentaba al principio, es, eh, es algo heredado de la península ibérica, imagino. De hecho, tuvimos otras charlas acá los otros fines de semana eh, de diseñadores que hablaban un poco de eso y de que hacían un relevamiento en España, particularmente de esto, y a mí me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Que digo, tal vez lo que yo estuve trabajando es la herencia de ese universo. Eh, Digo, hace unos años también tuve la posibilidad de ir a Porto. Ya esto estaba en marcha cuando fui a Porto y también, bueno, hay un universo del mosaico gigante, no tanto desde lo tipográfico como en Colonia, pero mucho de esta cuestión del blanco y el azul y cómo trabajan eh, el universo del mosaico. Así que realmente no lo sé sinceramente, pero
viene de ahí, indudablemente. ¿Mm? Bien, y hay otra pregunta que es la siguiente. Con tantas variaciones en los originales, sí o sí tenías que tomar decisiones. ¿Qué rasgos te parecían interesantes al principio? ¿El propio sistema te obligó a regularizar? Bueno, particularmente hay, yo intenté abrir lo más posible y hacer la letra yo en mi cabeza cuando llegué y empecé a ver todo esto, no sabía que iba a ser en qué iba a terminar. Simplemente yo le saqué las fotos al principio, como les contaba, del lugar y llegué a mi casa, me puse a verlas y dije, che, podría ser de esto podría ser una fuente. Y empecé a hacer empezó a ser bastante barroca por momentos. Intenté meter todos los recursos que había y lo fui sacando en parte cuando la fui probando, ¿no? Una vez que ya tenía todo, por ejemplo, la A tenía un recurso arriba en los vértices que me gustaba mucho, pero después cuando yo intentaba trabajarla en texto o si ya había dos renglones empezaban a tocar entre sí o empezaba a jugar muy en contra los blancos y los espacios, entonces lo fui sacando. Que ese fue, por ejemplo, el que más me dolió porque a mí me encantaba, me encanta, y ahora lo veo, de hecho hoy lo veía, y estos días, sobre todo cuando fui volviendo al archivo de mi trabajo, de mi proyecto y cómo lo fui llevando, que me costó sacarlo. De hecho, muchas cosas las fui sacando, no me acuerdo por qué las saqué, y ahora cuando las presento las vi y un poco me arrepiento, pero calculo que en su momento habrá sido una decisión lógica. Si lo vuelvo a probar hoy, tal vez piense lo mismo, tal vez no. Pero bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? De que esto es líquido todo el tiempo. Y es un poco, si bien el diseño es así, este caso en particular a mí me llamó la atención porque era así también. Perfecto. Acá también te dicen, bueno, la investigación de Joaquín es increíble, el nivel de detalle es precioso. Se nota mucho cómo trataste de mantener el manual, lo manual de los azulejos a lo digital. Muy interesante y me ha encantado, Joaquín, enhorabuena. ¿Mm? Joaquín, ¿dónde se puede acceder a este proyecto? Yo esto ¿Crees? lo tengo subido a un Drive que lo pueden ver en la página web de Bruma, el estudio. Mi Instagram es Joaco Cardelli, cualquier cosa, y el estudio de Bruma Graph. Pueden entrar ahí y lo pueden descargar. No prometo mucho, pero que lo disfruten. Buenísimo, buenísimo este dato. Hay una última consulta en cuanto a tu trabajo, ¿no? ¿Vas a hacer variantes en los pesos o inclinaciones tipográficas? Me encantaría. Mm. Pero bueno, esto lo terminé, no sé, no me acuerdo bien cuando lo terminé, pero me llevó como 3 años o 4 hacerlo. Y me encantaría seguir haciendo variables, sobre todo me gustaría hacer algo más bold o mediana. Esta me queda muy liviana, sobre todo comparándola con los originales. Entonces me gustaría hacer algo que se apegue un poquito más a las fuentes. Pero no sé, eventualmente yo creo que lo haré porque me tira. Pero por ahora no lo he empezado a hacer. Bien, bien. Bueno, está en proyecto. Sí, Está ahí. Bueno, excelente. muchísimas gracias. No, por favor, a vos, Joaquín. Un placer escucharte. Antes de pasar a la tercera expositora, también quería comentar que el proyecto anterior que vimos, Paraguaria, recibió un mérito de la beca Gerard Unger en 2023, otorgado por Type Together. Me parece que es un dato relevante para el proyecto de Rama Núñez, ¿no? Que vimos al principio. Y ahora sí, quiero presentarte Camila Ríos, que es diseñadora gráfica egresada de la Universidad de Chile. En 2022 publica en coautoría el libro Carmela y la Alborada, investigación tipográfica en torno al primer periódico obrero feminista de Chile, 1905-1907. Su fuente tipográfica Alborada en 2023 fue seleccionada en la Bienal de Tipografía Tipos Latinos y en 2024 fue nominada a los premios Chiles Diseño. Bueno, bienvenida Camila. Camila nos va a hablar entonces de Alborada, ¿m? Que es el rescate tipográfico de la obra de Carmela Geria Gómez.
La Alborada es un proyecto de rescate tipográfico de la tipografía utilizada en la cabecera del periódico obrero feminista chileno del mismo nombre, que circuló en Chile desde 1905 hasta 1907. La Alborada representó la iniciativa de la mujer obrera por ser parte de la lucha obrera, así como la toma de conciencia por parte de ellas como agentes de cambio activo de su propia condición de explotación. Su autora, Carmela Geria Gómez, quien se desarrolló como obrera tipógrafa desde los 14 años, puso en marcha la publicación Obrero Feminista a los 19 años. Además, en 1907 conformó la Sociedad Periodística La Alborada, en donde encontramos los primeros indicios que vinculan a la mujer chilena con la instrucción tipográfica como medio para alcanzar los ideales de emancipación feminista en Chile. Bueno, bienvenida, Camila. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya saben, este proyecto se enmarca en mi proyecto de título para la obtención del grado de diseñadora gráfica. Y claro, es un rescate tipográfico de la obra de Carmela Geria. Pero lo que voy a mostrar a continuación no es simplemente el desarrollo de la fuente, sino que tiene que ver con el proyecto en general, porque si bien este proyecto siempre estuvo orientado a la tipografía, no me ligué desde el primer momento a hacer una tipografía, sino que decidí que iba a ir haciendo lo que el proyecto necesitara. Entonces, bueno, ahí les voy a ir mostrando las partes del proyecto. En un inicio, a lo largo de la carrera fui muy consciente de esta brecha de género que existía entre hombres y mujeres en la disciplina. Y cuando llegué al último año de la carrera en título, yo no sabía bien, ¿verdad? No sabía qué proyecto quería hacer. Y lo único que sabía era que tenía que ser de mujeres y tipografía. Esa fue la única premisa que tenía para mi proyecto. Y así es como conocí La Alborada. Como ya se adelantó, La Alborada es el primer periódico obrero feminista de Chile, del cual se tiene registro. Hay solo una copia de cada uno de sus números en la Biblioteca Nacional de Chile y su autora es Carmela Geria. La relevancia que tiene La Alborada es que, bueno, en un inicio se autoproclamó defensora de la clase obrera. Posteriormente, en 1907, se declaró una publicación femenina y en el número siguiente una publicación feminista. Eso la hizo convertirse en esta primera publicación en nuestro país. Y lo que vincula a esta publicación a Carmela Geria, que partió desde muy joven como tipógrafa y después como directora de La Alborada, es que en 1907 se crea la Sociedad Periodística La Alborada. Cuando La Alborada comenzó a agudizar su discurso feminista, el apoyo que tenía la publicación también fue cayendo porque se empezaron a manifestar abusos y críticas hacia el movimiento obrero masculino. Entonces las obreras empezaron a buscar una forma de sostener la publicación y esa forma fue para Carmela, que siempre había abogado por la instrucción femenina como una forma de lograr la emancipación, fue crear este taller de tipografía atendido por mujeres. Y eso es lo que da, lo que cierra un poco la importancia que tiene la Alborada para Chile, que es el vínculo que genera con la tipografía y las mujeres en la historia del país. Bueno, con esa base fue con la que yo inicié el proyecto. En un inicio no había mucha información sobre Carmela Geria, ni La Alborada, la verdad, sobre nada que vinculara a las mujeres y la tipografía. Y lo que inicié haciendo fue la búsqueda de espacios de acción, que fue la Biblioteca Nacional, y contrarrestando con documentos que hablaran sobre Carmela, pero ninguno estaba vinculado al diseño.
Y ahí es donde empieza a hacer sentido estas frases en torno a que la historia oficial nos muestra cómo la historia fue escrita, digamos, por hombres y que las mujeres quedan invisibilizadas. Y es lo que pasa también en el mundo del diseño y particularmente en el mundo de la tipografía y particularmente en el oficio tipográfico. Bueno, y para como antesala del proyecto de tipografía, desarrollé esta investigación para reconstruir la vida y obra de Carmela Geria con esta matriz de base en donde pude ir construyendo estas cuatro facetas que se ven acá en el lado derecho. Bueno, con eso construí toda su vida y obra desde que nació, sus años más álgidos y hasta su muerte. Con esto, lo que propongo es la recuperación de archivos de mujeres como un acto de justicia y lo que viene luego es cómo abordar un proceso de diseño desde esta perspectiva disciplinar y de género. Y ahí es cuando vuelvo a la alborada como objeto de estudio. Lo que vemos acá son los primeros tres números de la alborada, en donde se da una búsqueda por la tipografía que se va a utilizar en la cabecera del periódico. La tercera es la que se va a utilizar hasta el final de la publicación, que es esta gótica, y lo que resulta importante es que todas las tipografías que estaban utilizadas en este número han sido digitalizadas, menos la gótica en ese momento. Entonces, con el fin de generar un facsimilar de la alborada, es que comienza este proceso de diseñar esta fuente gótica, que toma el nombre alborada. Bueno, acá un resumen del proceso es, acá tenemos la original y tenemos la versión en negro y estas dos versiones iluminadas que hacen referencia a la conceptualización previa, en donde Carmela Geria siempre se refirió al proceso de emancipación como cuando la mujer se ilumine, logrará la emancipación, entendiendo también que esa iluminación tenía que ver con educación. Y tomé ese concepto y lo apliqué directamente en ventanas de luz en las fuentes. Acá podemos ver parte del proceso de correcciones y finalmente la fuente completa. Esta es la versión iluminada. Bueno, acá más los números, algunas variantes que hice en algunas letras. Y bueno, para ir finalizando, la importancia que tiene la alborada es que representa este proceso de obrerización tipográfica femenina en Chile. Y el objetivo que nace con como, rescatar esta fuente es buscar la visibilización y la reivindicación de estos ideales que tenía Carmela Geria a través de su periódico y hacer un poco que esta tipografía vuelva a circular en las calles. Eso. Bueno, muy valioso este proyecto, para destacar, hermosas letras. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas o comentarios. ¿Mm? Bueno, tenemos desde algunas expresiones de aliento, vamos Cami, súper interesante, wow. Tremendo todo esto, qué increíble y qué importante visibilizarlo, ¿no? Em, Porque creo que también detrás de este proyecto hay toda una investigación que debes haber hecho, eh, y seguramente debe ser muy, muy interesante. Tipografía más mujeres, excelente punto de partida, comentan acá. A ver si tenemos otras preguntas o comentarios o alguien quiere decir algo.
Importante lograr ganar ese espacio para las mujeres en la historia de la tipografía. ¿M? Qué importante es la investigación como base a estos rescates. Claro, totalmente lo que dice Fabio, coincido, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Que haya una investigación previa a un desarrollo así. Acá pregunta Julieta si tenés en mente avanzar con otro proyecto similar, tomando de referencia a una mujer. Em, sí, o sea, sí y no. Sí. Hay proyectos que ya se están preparando, pero ahora, si bien con el tema mujeres y tipografía, pero más de lo contemporáneo, más que histórico. Excelente, excelente. Muy bien. Amor por la versión iluminada. Muy bueno, Camila. Felicitaciones. Qué hermosa alborada. Los comentarios muy elogiosos, ¿eh? Gracias. Muy destacables. Hermoso proyecto. Muy, muy valioso también por todo lo que implica. ¿M? Así que, bueno, muy bien. No sé si tenemos otras preguntas, comentarios. Sí, tenemos en YouTube el canal abierto como para que puedan dejar eh, sus opiniones. Acá estoy leyendo, a ver algunos, si hay planes de seguir diseñando tipografía. ¿M? Es una pregunta. ¿Hay planes? Sí, sí hay planes. Sí, hay planes. Muy bien. Qué linda manera de traer y poner la puesta en valor a las mujeres en en la tipografía, en la tipo. Qué buena forma de tomar los ideales de Carmela y aplicarlos, iluminando las letras. Se nota el cuidado y el detalle. Felicitaciones. Eh, Qué importante la investigación y la dirección asumida desde el inicio. Felicitaciones. Bueno, impresionante, ¿eh? La verdad que nos has dejado encantados con tu proyecto. Gracias.